Bueno, en este problema lo que nos preguntan es la distancia que hay entre esta estación y el barco y la distancia que hay entre esta estación y el barco. ¿Listo? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Sí? ¿Cuánto vale B y cuánto vale A? ¿Listo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es que si un helicóptero vuela a 200 millas por hora, ¿cuánto tiempo tarda de ir de esta estación a donde se encuentra ubicado el barco? ¿Listo? Entonces son dos preguntas ahí. Entonces vamos a resolver la primera. Bueno, entonces para empezar pues tenemos esta gráfica, ¿cierto? Que es un triángulo, lo que podemos ver. Aquí está la estación A y la estación B. Y acá en este punto se encuentra ubicado el barco, ¿listo? Entonces, para empezar a resolver ese problema, eh, lo que tenemos que hacer es hallar cuánto mide este ángulo y cuánto mide este ángulo para eh, resolver la primera pregunta. Entonces, para determinar la magnitud de este ángulo, pues tenemos que mirar que estos dos ángulos, o sea, el ángulo de 35 grados y este ángulo, son ángulos complementarios, ¿cierto? Son ángulos complementarios. ¿Por qué? Porque este ángulo que se me forma aquí es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué pasa? La suma de estos dos ángulos, o sea, de este y este, es igual a 90 grados, ¿cierto? Entonces, si este mide 35 grados, ¿cuánto mide este? O sea, cuánto, qué valor tengo que poner aquí para que sumado con este me dé 90. Entonces, uno podría hacer, pues, digamos, una simple resta, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, 35, ¿cierto? Más el ángulo que desconozco, que lo voy a llamar teta, ¿cierto? Y sé que la suma de esos dos ángulos es igual a 90 grados. Entonces, despejando teta, tenemos que teta es igual a 90 menos 35. Y si hacemos esta resta, pues nos da que 90 menos 35 es igual a 55. ¿Listo? Entonces este ángulo de aquí mide 55. Bien. Y lo mismo se hace para este ángulo. Entonces miremos que este ángulo aquí, este ángulo es un ángulo recto. Entonces por lo tanto estos dos ángulos, este ángulo de 30 grados y este otro ángulo de acá, son ángulos complementarios y la suma de esos dos ángulos es igual a 90. Entonces hacemos este mismo procedimiento. Haciendo eso, pues nos da que ese ángulo mide 60 grados, ¿sí? Porque 60 más 30 nos da 90. Bien, entonces ya teniendo este ángulo, ¿cierto? La medida de este ángulo y de este ángulo, es muy fácil determinar la medida de este ángulo de aquí. Entonces, para determinar la medida de este ángulo, ¿cierto? Entonces tenemos que recordar que en todo triángulo, la suma de los tres ángulos internos es igual a 180. Es decir, que si yo sumo este ángulo con este y con este, eso me va a dar 180 grados. Entonces, podríamos armar la ecuación eh, que resulta. Entonces, sería 60 más 55 más este ángulo que no lo conozco, que lo voy a llamar alfa, es igual a ¿qué? A 180. Bien, entonces, ¿cuál es la incógnita aquí? Pues el ángulo alfa, la medida del ángulo alfa. Entonces, resuelvo esto, entonces sería 60 más 55, eso me da 115, ¿cierto? Más alfa, y esto es igual a 180. Y resolviendo me queda que alfa es igual a 180 menos 115. Y eso es igual a
65. ¿Sí o no? Entonces, la medida de ese ángulo aquí es 65 grados. Bien, entonces ya tenemos la medida de estos tres ángulos de este triángulo. ¿Listo? Entonces 60, 55 y 65. Ahora bien, no nos podemos olvidar de lo que nos están pidiendo. ¿Qué nos están pidiendo? Pues hallar esta longitud, cuánto hay em, de aquí a aquí, ¿sí? ¿Qué distancia hay entre la estación A y el barco? ¿Y qué distancia hay entre la estación B y el barco? ¿Listo? Entonces nos están pidiendo hallar B y A. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Y esa es la primera pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hallar em, B? Entonces, ahí es donde usamos el teorema del seno. Entonces, voy a hacerlo por acá. Voy a hacerme algo de espacio. Ahí. ¿Listo? Entonces, voy a subir un poquito aquí, que me quede espacio. ¿Listo? Bien, entonces, para determinar B, vamos a usar el teorema del seno. Entonces, el teorema del seno dice que B es a seno de 55 como 150 es a seno de 65. Este es el teorema del seno. ¿Listo? Este es el teorema del seno. Ahora, mire que aquí tenemos una incógnita. ¿Cuál es la incógnita? Pues B. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es hallar el valor de B. Y listo, ya hemos terminado ese primer punto. Entonces, resolviendo, aquí en este caso, como tenemos una igualdad de dos fracciones, entonces multiplicamos en cruz. Entonces sería P por seno de 65 igual 150 por seno de 55. ¿Listo? Y eh, como este está multiplicando, pasa a dividir, entonces nos quedaría que B es igual a 150 por seno de 55 sobre seno de, y hago un poquito de espacio, seno de 65. Y haciendo esta operación en la calculadora nos da que B es igual a 135.6 millas. ¿Listo? Entonces B es igual a 135.6 millas. O sea que esa es la distancia que hay entre la estación A, la estación de guardacostas, y el barco. ¿Listo? Entonces, ahora que nos falta hallar A, ¿cuánta distancia hay entre B y C? Es decir, ¿cuánta distancia hay entre esta estación y el barco? ¿Qué se hace? Pues lo mismo, se utiliza el teorema del seno para hallar esa distancia. Entonces, vamos a hacer un poquito de espacio. Entonces,
nos quedaría que... Nos quedaría, a ver, miremos nuevamente la gráfica. Entonces nos quedaría, necesitamos hallar A, entonces sería A sobre seno de 60 igual a B sobre seno de 150. Podríamos utilizar esas dos fracciones, ¿sí? En eso es lo que consiste el teorema del seno. Entonces, vamos a hacerlo acá. Un poco de espacio. Entonces nos quedaría A esa seno de 60 como 150 esa seno de 65. Multiplicando en cruz y luego despejando nos queda que A, y luego realizando la operación nos queda que A es igual a 143.3 millas. Esa es la distancia que hay entre la estación B y el barco. ¿Listo? Entonces ahí ya hemos respondido la primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta dice, si un helicóptero vuela a 200 millas por hora, ¿cuántos minutos tardará de ir de la estación B, perdón, de ir de la estación A al barco? O sea, ¿cuánto se demora? ¿Listo? Sabiendo que ese helicóptero recorre 200 millas en una hora. Entonces, pues para responder esa pregunta vamos a utilizar una regla de 3 y dice así. Si yo sé que el helicóptero, si yo sé que en 60 minutos el helicóptero recorre 200 millas, ¿en cuántos minutos tardará para recorrer 135.6 millas? Eso es lo que me interesa conocer. Listo, entonces esto que acabo de escribir aquí, esto de acá lo puedo escribir de la siguiente manera. Lo puedo escribir como una igualdad de dos fracciones, o sea, puede ser 60 entre x igual a 200 entre 135.6. ¿Cuál es la incógnita aquí? Pues la x, ¿sí? La cantidad de minutos que se demora el helicóptero de ir de la estación A al barco. ¿Listo? Entonces, aquí lo mismo, lo que hicimos ahora para hallar B. Multiplicamos en cruz, luego despejando y realizando las operaciones, tenemos que X es aproximadamente 40.68 minutos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tarda el helicóptero de ir de la estación A a donde se encuentra ubicado el barco.